Padre, te agradecemos en esta hora por este tiempo que nos has permitido, el privilegio de alabar y bendecir tu nombre. Gracias porque nos permites, Padre, expresarte nuestra gratitud, nuestro agradecimiento delante de ti. Sea tu bendición, Señor, a nuestras vidas una vez más. Permítenos, Padre, disfrutar de tu verdad, de tu palabra, de este tiempo, Señor, de escudriñar en tu palabra, del abordaje que ya hicimos, Señor, a través de las Escrituras, donde seguro estoy, Señor, tú has impartido a nuestras vidas y seguirás impartiendo a ellas. Pido, Padre, que conforme a nuestras necesidades, tú puedas hablar a nuestras vidas, darnos dirección, darnos instrucciones claras, Señor, de qué paso a seguir para seguir mejorando en aquellos aspectos donde todavía nos mostramos débiles o somos ignorantes o estamos, Señor, alejados de ti. Ayúdanos por la guianza de tu Espíritu a nuestras vidas. Te pido, Padre, ser un vaso y un instrumento útil en tus manos en esta hora, por lo cual pido, Señor, que todo prejuicio mental y humano, Padre, se ha quitado a un lado y que prevalezca la guianza de tu Espíritu con toda sabiduría y entendimiento, Señor, para trazar tu palabra, no añadiendo ni quitando de ella absolutamente nada. Y que esta audiencia y quienes nos siguen por internet puedan también, Señor, a su vez, recibir principios de vida para sus vidas, principios de tu palabra para sus vidas, y que comprometiéndose con ella, Señor, ellos puedan ver un cambio y una transformación en sus vidas. Señor, lo esencial, venga a nosotros tu reino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos hoy tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Padre. Venga a nosotros, Señor, tu reino. Trae orden, Señor, donde haya desorden en nuestras vidas. Trae una perspectiva clara, una capacidad de enfoque clara al objetivo, a la meta, sin disuadirnos, sin desviarnos, sino alcanzando cada día, cada objetivo, Padre, según el supremo llamamiento que tú has constituido en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado, amén y amén. Amén. Gracias. Bien, para quienes nos visitan, me es importante compartir acá una aclaratoria. Desde la antigüedad, incluso desde antes de que Yeshua llegara acá a la tierra, el pueblo de Israel estudiaba los rollos de Moisés semana a semana. Y eso se mantuvo así en el tiempo, tanto que Yeshua en Lucas capítulo 4, cuando él lee el libro de Isaías, él está leyendo una porción y la porción que correspondía a leer esa semana. ¿Ok? Que por cierto, la película Jesús de Nazaret, la versión católica, recrea esa escena muy bien, porque tienen los rollos, está el ambiente en la sinagoga y todos estos aspectos históricos que no se ven en otras películas. En esta versión particular, ese particular, pues no me gusta la película, digo, en toda su esencia, tiene muchos matices católicos, pero esta escena en particular narra muy bien cómo es que Yeshua participa de la sinagoga, nos pone en contexto a todos, cómo es que él participa de la sinagoga, porque por un momento, no sé usted, a mí me pasó, leyendo de corrido en los evangelios, el Señor leyó allí en la sinagoga, pero ¿quién le dio permiso? ¿Cuándo él pidió el permiso? ¿Cómo fue que él pasó para dar la enseñanza? No, resulta que como maestro de Israel, esa semana a él le correspondía una lectura de la porción de los rollos proféticos. Y a propósito, y por supuesto proféticamente, lo podemos ver hoy en día, cuando él lee el rollo de Isaías acerca del siervo que el Eterno tenía que enviar en el año agradable del Señor, se cumplía esa palabra a propósito de que él mismo la estaba leyendo. Y tanto fue la persecución en ese punto, cuando él dice, he aquí, este día ha venido a cumplimiento esta palabra. En el contexto histórico, lo que está sucediendo, mis amados, es que corresponde leer esa palabra. Obviamente, el Eterno en su poder permite que se combine todo, pues, ¿no? Tanto la lectura, este hecho histórico, y por supuesto que venga a cumplimiento esa palabra, entendiendo pues que su Hijo amado, el Mesías, está acá en la tierra. Por ese respeto, nosotros estudiamos semana a semana las Escrituras. No nos limitamos solo al Antiguo Testamento, sino que también estudiamos los escritos apostólicos. Si me permiten, la salve de acá, esto para estar mucho más claro en el contexto, ¿no? Yo no creo en que haya una división de la Biblia, o no creemos que haya una división de la Biblia entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Por qué?
Eso fue añadido en el concilio de Jannea, casi 200 años después del Mesías. ¿Ok? Ahora bien, esa división en la Biblia como libro es una cosa, y otra cosa es que a través de Yeshua y su muerte el pacto fue renovado. Son dos cosas diferentes. Que el pacto haya sido renovado es distinto a que los manuscritos que conocemos hoy por hoy como la Biblia tenga ahora esa división. Ahora bien, teológicamente hablando, esta división en la Biblia ha causado mucho daño. Porque la gente pone un portón o una puerta y sabe que todo esto murió, queda completamente desechado. Yo camino solo ahora en la gracia y en el Nuevo Testamento. Hay gracia, claro que sí, creemos en la gracia. Amén. No sacrificamos animales. Tenemos un único y último y mejor sacrificio que todos. ¿Cuál es? El de nuestro Mesías, que resucitó el tercer día. Esa esencia se va a mantener siempre. Amén. Pero una renovación del pacto. Y esa renovación lo que buscó es que el pacto inicial, que solo fue exclusivo para el pueblo de Israel, ahora el Eterno, a través del Mesías, lo extendió para todas las naciones. ¿Me explico? Porque de tal manera él amó al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en él cree, no solo el judío, sino para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esta división física en el libro ha causado daños a nivel teológico. Y vino un autor llamado John Darby, quien en nombre de esa división creó una teoría, hoy por hoy se conoce como doctrina, creó una teoría sobre las dispensaciones. Y dividió en etapas históricas distintos momentos de lo que es la historia del plan de redención en la Biblia. Fue agregado por el hombre. Nunca la Biblia estipula tal diferencia. Fue agregado por el hombre. Entonces, en honor a ese respeto, nosotros mantenemos una continuidad, ¿verdad? Y nos esforzamos por estudiar las Escrituras bajo la alianza del Espíritu, porque sin él nada, ¿verdad? Para que esta carga pueda ser ligera, en el entendido de lo que nuestro maestro, Yeshua, el Mesías, ¿verdad? Dejó por legado a los apóstoles. Y en parte algo de eso vamos a estar tratando también en la enseñanza del día de hoy. En ese sentido, todo esto, ¿verdad? Para aterrizar la siguiente idea, si me permiten. Cuando ven en pantalla el término parashá, es un término hebreo. Traduce porción. La porción a estudiar en esta semana, y lo estudian así en el mundo entero, quienes estudian en este caso, y particularmente el estudio de la Torá, están en la porción que se conoce como terumá. ¿Y qué traduce terumá? Que realmente sería trumá, ¿ok? Este término se ha mal traducido como ofrenda, pero yo tomo el término ahorita prestado y le digo ofrenda. Pero realmente, o literalmente, lo que pasa es que era un tipo de ofrenda, eso es verdad, pero lo que literalmente traducía este término era un aporte. ¿Y aporte por qué? Bueno, porque en la construcción del tabernáculo, de la tienda de reunión, Dios le dio una instrucción a todo el pueblo, a través de Moisés, ¿verdad? De que dieran distintos aportes para que esos materiales sirvieran para construir un templo. En este caso, la tienda de reunión, inicialmente, ¿verdad? Ahora, lo formidable de todo esto, mis amados, es que hoy en día nosotros no tenemos necesidad de estar construyendo una casa para el Eterno, ¿verdad? Una casa hecha de manos de hombre. Él no habita ya en esas casas. Él habita ahora ¿dónde? En nuestros corazones. Pero vamos a trazar una línea en el tiempo de cómo fue en la antigüedad para que a partir de este fundamento histórico podamos ver su trascendencia en nuestra vida espiritual cuando nosotros nos vemos como templo y morada del Espíritu de Santidad. Porque en ese tabernáculo moraba el Espíritu de Dios, ¿sí o no? Ahí no hay duda. La Escritura lo relata, ¿cierto? Lo narra así. Pero ahora Él viene a habitar en nosotros. Pero como esto era una sombra de lo que había de venir, es importante conocer detalles intrínsecos a este relato para nosotros comprender este tiempo presente en nuestra relación con Dios cuando tenemos dependencia de su Espíritu en nuestras vidas. ¿Mejor ubicados allí? Ok. Adelante, mis hermanos. Bien. Esta temática lleva por título Preparándonos para construir una morada. Pero esta morada, mi amado, le adelanto, no se trata de que usted va a hacer una capilla para el Señor. No, ¿quién es esa morada? Usted. Usted es templo y morada del Espíritu, siempre y cuando Él te haya llenado. Obviamente, ¿no? Porque puede ser que tú creas en Él, pero no estés lleno de Él. ¿No? ¿Sí o no? Entonces, necesitamos aprender, amados, a vivir llenos de Él. Sobre todo en estos tiempos posmodernos, que hemos aprendido a vivir, pero a estar llenos de pecado, de las distorsiones, de los antimodelos sociales sobre todo, ¿sí?
del positivismo, de cualquier cantidad de ecumenismo, de cualquier cantidad de influencias negativas, por no decir satánicas, ¿sí? Tenemos que vaciarnos de eso y darle lugar al Espíritu del Eterno. Porque de lo que tú estás lleno es de lo que tú podrás impartir, ¿sí? Si usted ve un vaso, él podrá saciar a algún sediento si él está lleno de agua. Pero si él está vacío o está lleno con otro contenido, no va a saciar la sed de ese que está sediento. ¿Sí lo estás viendo? Entonces, nuestra procura en enseñar las Escrituras y en este particular, enseñar sobre cómo construir esa morada, es como nosotros preservamos el espíritu de santidad. Porque es muy fácil decir que lo redarguyes cuando tú pecas. Ah, lo sabemos. Pero ¿cómo hacemos para no redarguirle? Para no llegar a ese punto. ¿Me explico? Para tener una vida como la de Yeshua, cuando los cielos se abrieron y el Eterno declaró y todo el mundo escuchó, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cómo le hacemos para que el Eterno diga de nosotros, ¿sí? Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, ¿verdad? En quien tengo complacencia. Y una característica en el Mesías es que él fue lleno del Espíritu de Dios, según relata el texto, ¿verdad? Entonces, una vez más, esta porción, con este término, traduce ofrenda, pero su traducción literal es aporte. ¿Cómo se aportaba? Para construir la tienda de reunión o el tabernáculo. Esta porción se encuentra en Éxodo, en hebreo se conoce como Shemot, capítulo 25 al capítulo 27, versículo 19. ¿Ok? Esta porción la leímos en medio del servicio y quiero compartir una introducción para contextualizar, ¿no?, el relato histórico. En esta porción, el Eterno le da una instrucción a Moisés en cuanto a la construcción de un santuario a partir de los aportes de todo el pueblo, que consistía en una serie de materiales que se iban a ensamblar a partir de un diseño que Hashem le mostraría. Asimismo, le indicó todo el mobiliario que iban a utilizar en el santuario, con sus medidas y características. Todo esto para que Hashem tuviera un lugar para que habitara su divina presencia. Yo diría una parte de ella, ¿pues? Porque él es tan grande que no va a caber en ningún lugar y sobre todo en este mundo creado por él, ¿verdad? Donde dice el Salmo, ¿verdad?, que la tierra es el estrado de sus pies, imagínense ustedes, ¿no? Sin embargo, una porción de su espíritu, él quería morar en medio de su pueblo. Entonces le mostró un mobiliario y créanme, no fue meramente, hey Moisés, dile al pueblo que traiga una mesa y lo coloque en el santuario. ¿Y qué es una mesa? Imagínense ustedes, tenemos esa mesa de madera, tenemos 3 mesas acá, tenemos una mesa a la entrada. Si es por mesa, muchos tipos. Pero Dios, quien es detallista, a la luz de la Escritura quiero decir, le dio medidas, ¿sí? Le dio medidas, ¿sí? Cada cosa en su lugar. Y ojo, no solamente medidas, sino los materiales con que iban a construir cada uno de esos mobiliarios. Qué tremendo el Eterno, ¿verdad? Cada detalle. Y esos detalles, amados, son parte ahora de nuestro cuerpo como templo y morada de su espíritu, ¿sí? Él permitió, aunque usted se ría, que yo no tenga cabello. Él lo permitió, ¿sí? Así a su forma, en esta raza, en esta ubicación, en este país, en esta edad. La realidad que te acompaña hoy día, más allá de decisiones acertadas o no que hayas tomado, a todas estas, el Todopoderoso así lo ha permitido. Y esas formas únicas que tú tienes, que te hacen un ser individual, valga la redundancia, único, una persona única, es parte de esos detalles que el Eterno permitió en ese santuario y te permite a ti ser configurado para ser santuario de Él, de su espíritu sobre tu vida. ¿Sí lo vemos? Profundizando hoy en la verdad de esta porción, podemos conocer cómo debemos prepararnos cada uno para que su espíritu more en nosotros y entre nosotros. Éxodo 25, 1 al 9. Y habló el Señor a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda, así está traducido al español, él diría que tomen una terumá, refiriéndose, repito, a un aporte o a un donativo, aquí coloca el término, o a un donativo, para mí, para él. De todo aquel cuyo corazón le ofrezca al hacerlo. Y dice, le mueva, ¿verdad?, al hacerlo. Tomarán mi ofrenda. Cuando el apóstol Pablo enseña que Dios bendice al dador alegre, esa expresión dador alegre en el pensamiento hebreo, en la cultura para aquel momento, está íntimamente conectado con el hecho
de que el pueblo tuviera un corazón dador, un corazón dadivoso, lo que conocemos como ser dadivoso. ¿Ok? Y Dios bendice al que es dadivoso, al dador alegre. ¿Ok? Hay un condicionante para ser un dador. Porque cualquiera puede dar, desde la rabia, desde la impotencia, desde el disimulo, desde la hipocresía. Pero ¿qué tal si damos, y no solamente al Eterno, si damos, ¿verdad?, con un corazón alegre? Eso es motivo de bendición de parte de nuestro Padre a nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, tomarán así una ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomarán de ellos. En este particular, permítanme el paréntesis, hay muchos tipos de ofrendas en las Escrituras, muchos tipos. Naturalmente aquí vamos a traer solo una de ellas. Cada ofrenda es un motivo de estudio bien profundo y lleva tiempo. En este particular vamos a estudiar sobre esta terumá, sobre este aporte en particular. Porque estos aportes en particular, cuando Dios lo declaraba a los profetas, y en este particular a Moisés, Él le indicaba de qué se trataba. ¿Ves? Porque hay tipos de ofrendas que es conforme de tu corazón a lo que el Señor te ha dado. No pasa absolutamente nada. Es un tipo de ofrenda y lo vemos mucho en los escritos apostólicos. No pasa nada. Pero en este particular, Dios fue específico en solicitar oro, plata y cobre. Aquí esta versión dice bronce. La verdad es que en hebreo es cobre. ¿Ok? El bronce se explotó casi 1200 años después. Es cobre. Tela azul, púrpura y escarlata, lino de pelo de cabra, pieles de carnero, teñidos de rojo, pieles de morsapa, no recuerdo, pero lo vamos a ver más adelante en el desarrollo del tema, cuál era este animal. Ajá. Madera de acacia, aceite para el alumbrado, estos eran de olivas, especial para el aceite de la unción y para el incienso aromático, porque el lugar tenía un ambientador, como estos. Oh, no tenemos el ambientador porque la Biblia dice eso, no, que simplemente que nos gusta, ¿verdad?, que el ambiente huela bien. Pero hasta ese cuidado, en la antigüedad, ¿quién iba a pensar en un perfume? Dios pensaba en un perfume. ¿Ok? Hay un aceite para generar este olor. Este perfume, perdón. Ajá, ¿dónde me quedé? Ajá, piedras de ónice, piedras de engaste. Vaya usted, mi hermano, si esto era para el Señor, podía elegir cualquier piedra, y vaya que en el desierto habían piedras. ¿Sí? Pero estas eran piedras especiales de engaste para el efod y para el pectoral. Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite dentro de ellos. Y acá viene una primera enseñanza. Digamos que toda esta enseñanza va a tener un cúmulo de lecciones a aprender, ¿no? O asimilar o recibir. Cuando el texto dice que Él quiere habitar en medio de ellos, si te vas a lo literal, al texto literal, Él quiere habitar en medio del tabernáculo, y como el tabernáculo estaba en medio de las 12 tribus, bueno, se sobreentiende que su presencia divina está en medio de ellos. Pero aquí hay una verdad profética que estaba oculta, ¿verdad? Y que vino a la luz cuando Yeshua es lleno por su espíritu y cuando Él promete que es necesario que Él se vaya, pero que no nos dejará huérfanos, sino que Él nos dejará un consolador que es el Espíritu de Santidad. Entonces, por favor, necesito que me sigan la idea de que ese tabernáculo ahora somos nosotros y que el Espíritu de Santidad ahora está morando en nosotros, porque siempre el deseo original del Eterno fue morar en el ser humano. Solo que la maldad así no lo permitió. Pero Él ha permitido ahora, ha facilitado que a través del Mesías y por sus méritos, en usted y en mí, como hijos redimidos de Él, podamos recibir una porción de su Espíritu. Amén. Bien, ok. Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo harás. O sea, no es como a ti te place, no es como a ti te parece, no es según tus gustos, Moisés. Si quieres pintar la pared de blanco, rojo, no. Lo vas a hacer conforme al diseño del tabernáculo. Ahora la pregunta, mis amados. Si es conforme al tabernáculo, pero lo están haciendo por vez primera, ¿cuál tabernáculo? ¿Se han hecho esa pregunta? Y ahí el detalle, cuando le hemos corrido, perdemos el detalle. Escúchenme. Él dice, lo harás conforme al tabernáculo, pero no existía tabernáculo otra vez. Lo están haciendo por vez primera. Entonces, conforme a qué tabernáculo, a un tabernáculo en los cielos, a un modelo espiritual que Él iba a trazar para que Moisés lo aterrizara ahora acá en la tierra. Y que era parte de la historia, o parte de la historia era que en un recinto morase la presencia divina, pero a lo que apuntaba el Eterno a futuro es que su espíritu morara en nuestras vidas. Amén. Yo necesito que usted vea como un acto de valor
Porque es ligero, amado, decir, sí, el Señor me llenó cuando yo creí en Él. Qué bueno. Pero, ¿qué haces por preservarlo? ¿Qué haces por ser morada de Él, santa, con temor a Él? ¿Qué haces con eso? ¿Sí lo puedes ver? ¿Qué haces cuando la tentación está acechando y tú volteas la mirada o te alejas del lugar o renuncias a ello o te retiras de ello? ¿Por qué lo haces? Lo haces porque tienes temor del Eterno y porque su Espíritu está en ti. Él te redarguye, Él te corrige, Él te instruye, Él te advierte. En ese sentido. Pero si no estás lleno de Él y estás expuesto a todas estas tentaciones a tu alrededor, vas a ceder fácilmente. Y allí la importancia de hacernos conscientes de preservar su presencia en nuestras vidas. Necesitamos de su presencia. Amén. Necesitamos en esta batalla campal que libramos a nivel espiritual en nuestro entorno, necesitamos de su presencia. Entonces, ¿cuál es el contenido de la enseñanza? Permítanme. Vamos a aprender 3 aspectos fundamentales. Aprenderemos acerca de las características de un dador alegre y sus beneficios espirituales, las implicaciones espirituales de ser templo y morada del Altísimo y cómo nos preparamos para ser la morada de su espíritu, cómo nos preparamos para ello. Quiero hacer algunas consideraciones previas para ya entrar en el desarrollo de la temática. Y quiero con esto compartir un texto que se encuentra en Juan capítulo 38 al 40. Voy a leer una parte, la parte B del versículo 37. Está aquí en pantalla, no tiene necesidad de buscarlo en la Biblia, lo puede leer aquí en pantalla. Dice, nunca habéis oído, dice Yeshua a los discípulos, nunca habéis oído, ni habéis visto su aspecto, se está refiriendo a Dios, ¿verdad? Aquí hay un debate, en el contexto previo del capítulo, hay un debate acerca de su autoridad. Los fariseos no están creyendo, ponen en duda su autoridad divina. Entonces él dice, nunca habéis oído su voz, ni han visto su aspecto. Si tienen su palabra morando en ustedes, ¿por qué no creen en el que me envió? Vea estas 2 grandes ideas formidables. Si tienen su palabra morando en ustedes, ¿por qué no creen? ¿Verdad? ¿Por qué no creen en quien Él envió? Vale la pena preguntarnos a qué palabra se está refiriendo aquí Yeshua si para ese momento no existe la Biblia. ¿Cómo? Perdón. Sí, ni tienen, disculpen, sí, ciertamente. Disculpen. Gracias, mi hermano, gracias por la salvedad. Me libraste de un error. Dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes. Lo subrayo y aquí viene mi pregunta. ¿A qué palabra se está refiriendo el que no está en ellos? Si para ese momento histórico no existe la Biblia. ¿Había pensado en eso? En ese momento no existe la Biblia. ¿Qué palabra es la que no tienen en ellos, pero deberían tenerla? Porque la demanda es, ¿verdad? Que claro, no tienen la palabra, ¿cómo me vas a conocer a mí? Entonces la palabra allí es la ley de Moisés. Sé que de entrada suena duro, ¿no? Porque a nosotros nos condicionaron para ver la ley de Moisés como una amenaza. Me explico, eso es malo. Sus consecuencias son muy dañinas, eso es verdad. Pero es palabra de Dios, porque no la inventó Moisés. Según la escritura dice, y Dios le habló a Moisés para que le dijera al pueblo. Entonces, si somos de fe, yo no voy a poner en duda que no fue Moisés, sino que el Eterno le dictó a él. Las consecuencias fueron declaradas por el Eterno. Pero todo el mundo se enfoca en las consecuencias y en las maldiciones. Eso es malo, eso es negativo. Pero espérate, ¿y lo bueno? Porque no todo es malo en la ley, ¿sí? Pero tenemos que tomarlo todo. Y lo importante de esto, amados, es a saber cómo dosificar a tu ser la palabra de verdad. ¿Ok? La palabra de verdad. En cuanto a su interpretación. Entonces, no tienen su palabra morando en ustedes. Porque no creen a quien Él envió. Entonces, si la palabra está morando en ellos, ¿qué pasa? Van a creer en quien Él envió. Va a ser natural, ¿me explico? Por eso, Juan el Bautista, entre otros que sí creyeron en Él, ¿verdad? Si venían de estudiar las Escrituras, o un Nicodemo que era un maestro de la ley, fácilmente, ya, espérate, este hombre tiene algo especial a la luz de los profetas. Parece que se está cumpliendo la profecía y lo llama por allá escondida, ¿verdad? Para entrevistarse con él y confirmar si efectivamente él era el enviado. ¿Por qué? Porque él estaba lleno de la palabra. ¿Y a qué punto quiero llegar con este punto? No quiero filosofar. Al punto que quiero llegar es que cuando usted está lleno de su palabra, ¿sí? Tú vas a aceptar quién es el Mesías.
Y aceptarle no es meramente, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. No, no, no. Aceptarle a vivir como Él vive, su estilo de vida. Estar comprometido hasta la muerte, como los 70 que degollaron en el Congo hace unos días. ¿Sí? Estaba fácil decir, niega a tu Dios y no pasa nada, no te voy a degollar. Y no lo negaron. ¿Estamos nosotros dispuestos en este instante si nos dijeran, o te degollo o niegas a tu Dios? ¿Cuántos de nosotros, amados, y el Eterno nos libre, pero cuántos de nosotros quizás estamos tan débiles espiritualmente que cederíamos a decir, no, ¿sabes qué? Yo lo niego. Y de pronto cruzando ya la esquina, Señor, perdóname, yo lo hice fue para salvar mi vida. Epa. El compromiso en Yeshua es hasta la muerte. Sí, Señor. Es a muerte. El que no tome su madero y me sigue, no es digno de mí. ¿Y cómo fue el madero? Pues, digital. ¿Cómo fue el madero? ¿Cuál fue el dolor en el madero? ¿Cómo lo narra el profeta Isaías? Que lo describió como una raíz, porque no tenía forma. Usted se ha detenido a pensar en eso. Su aspecto, dice Isaías, en el capítulo 53, su aspecto era irreconocible, parecía una raíz. Tú agarras cualquier raíz, ninguna es igual a otra. Es uniforme, es curva, es sucia. Así quedó demolido Yeshua por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Vean eso. Entonces, tener la disposición de dar mi vida por su causa es hasta la muerte. Es hasta la muerte. Pero estamos en un mundo cómodo, relativista. Y de vez en cuando me comprometo, de vez en cuando me suelto. Como decía un viejo amigo, la gente se crucifica con ligas. De modo tal que en ciertas temporadas del año, quito la liga y me bajo del madero. Tremendo, ¿no? Un amigo en común, por cierto. Sí, señor. Entonces, vea lo que él agrega. Yeshua, miren lo que agrega. No hay Biblia en ese momento, ¿cierto? No hay Biblia. Y miren lo que dice. Escudriñan las escrituras. Vean cómo, aquí no nos ayuda mucho este españolete, pero la gente lo leía como una pregunta, ¿sí? La gente lo lee como una pregunta. Escudriñan las escrituras a ver si tienen la vida eterna. Y no, no, no. Él está confirmando, escudriñan las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna. A ver, amado, si la ley de Moisés es tan tóxica, tan mala, ¿verdad? ¿Cómo es que ellos escudriñaban para ver si había vida eterna? Porque hay principios, hay instrucciones divinas, que si tú te consagras a ella, Dios te va a bendecir porque Él fue el que dio la instrucción. Ese es un manual. Ahí no hay problema con eso. Ahora, el punto es que dicho esto, entonces Él agrega, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amados, no podemos conocer en su esencia a Yeshua si no conocer la ley de Moisés. Por increíble que parezca. Porque la ley de Moisés es la que está testificando acerca de Yeshua. Porque Yeshua se convirtió en ¿qué? En la Torah viviente. ¿Me explico? En una Torah viviente. Pero lejos de la interpretación de los hombres, de los fariseos de aquel momento, y en este caso, Yeshua viene a darle la interpretación del cielo. Eso fue parte de su misión. Ahora bien, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no quieren venir a mí para que tengan vida. Porque cómo es que tú estás preocupado en estudiar acá para conocerme a mí, pero me presento aquí en persona, ¿verdad? Y no me estás aceptando. ¿Por qué? Porque la palabra no está en ello. Entonces, en este texto surge una gran necesidad en este tiempo moderno. Necesito conocer la escritura para ver cómo es que ellas dieron testimonio acerca de Yeshua, para que su vida y su redención cobre mayor fuerza en mí y yo esté comprometido con Él hasta la muerte. Yo me echo el ejercicio, amado. Yo me echo el ejercicio. Una y otra vez. Y recuerdo que iniciándome en los caminos del Eterno con respecto a este principio de saber si estaba dispuesto o no, me daba vergüenza, ¿no? Yo estaré dispuesto. Yo no quisiera negar tu nombre, pero yo estaría dispuesto. No lo sé, tengo que vivir el momento. Y recuerdo que pasados los años, en una ocasión, un hombre intentó robarme. De las 10 veces que le había comentado, esa fue una. Y entonces este hombre me dice, quítate los zapatos. Y yo procedo, me apoyo así en la pared a quitarme los zapatos. Me dice, no, arrodíllate y después te quitas los zapatos. Yo no, lo siento. No me puedo arrodillar frente al hombre. Solamente delante del Señor me permito arrodillarme.
Entonces, pero si tú quieres los zapatos, tómalo. Me quito ya un zapato y me voy a quitar el otro. No, es arrodillado. Hermano, definitivamente este hombre estaba poseído. Más allá del hecho de sustraer los zapatos, no era su objetivo principal. Él era un instrumento del enemigo para ponerme a prueba si yo estaba dispuesto a arrodillarme delante de él. Y no me arrodillé. Pero si no te arrodillas, entonces te disparo. Dispárame, pero no podré arrodillarme. Y el hombre agarró el arma de fuego, hermano. Y me percutó 3 veces el arma. Y gracias al Eterno no percutó. No percutó. Él viendo que el arma ya no le responde, yo salgo corriendo y pasados los metros se escucharon los disparos. Entonces yo entendí que el Eterno me expuso a una prueba en la que podía calibrarme, al menos para ese momento, ¿verdad? Ver si yo era capaz de, si efectivamente iba a dar la vida por él. Pero este es un ejercicio que tiene que estar continuo en nuestra vida. Amén. Entonces, he allí la importancia, porque una vez más, escudriñen las escrituras, porque esas son las que dan testimonio de mí, pero no existe la Biblia. Porque quien lo lee, saca el texto y lo trae al tiempo presente. Bueno, la Biblia es la palabra. Yo lo escudriño para ver el testimonio de Yeshua. Pero en aquel contexto era la Torah. Entonces ya acá empiezan a surgir ideas de que la ley no era tóxica como la pinta la teología tradicional. ¿Sí? Disculpen, ¿de qué se ríen? Ok. Ya, tranquilo. Ok, prosigo acá. Primera de Corintios, capítulo 6, 17. Otra consideración previa a la enseñanza, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huyan de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo, peca. O ignoran, es una pregunta, o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Será claro que por el hecho de ser templo del Espíritu de Santidad, debían guardarse en pureza, ¿verdad? O en santidad. Y por supuesto, huir de la fornicación, que por cierto la advertencia no dice renuncia a ella, no dice huye. Hay una fuerza explícita. El verbo te indica que debes huir, porque eso seduce, hermano. ¿Ok? El mal de la fornicación seduce y engaña al hombre o a la mujer en nombre de las necesidades fisiológicas, en este caso orientadas a lo sexual. Entonces, o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual han recibido de Dios y que no es vuestro. Escucha esto. Entonces, a veces disponemos en nuestra vida lo que nos parezca ser. Pero espérate, es que es templo y morada de su Espíritu, le pertenece a Él. Es como un préstamo que Él está haciendo acerca de tu vida para darte un recinto para que habite tu alma. En este caso, tu cuerpo. Ahora usted dirá, ¿y por qué esas consideraciones? Estamos hablando del tabernáculo. Bueno, lo que estoy es trazando una línea en el tiempo para que veamos los puntos de conexión a lo largo de toda la escritura. He allí mi énfasis. Y dicho así, perdón, ¿por dónde me fui? Voy para acá. Hechos 17:10. Quiero invitarles a todos, mis amados, a pesar la palabra, ¿verdad? No tenemos una verdad. Tenemos una verdad absoluta, pero la forma como la trazamos no significa que tengamos la verdad absoluta. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, quiero hacer una referencia en Hechos capítulo 17, versículo 10. Dice el texto, entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas, para ver si eran así. ¿Ok? Entonces mi invitación para toda la audiencia y quienes se conectan con nosotros a través de YouTube, la invitación en esta disertación, abiertamente, que usted escudriñe las escrituras para ver si esto es verdad o es mentira, ¿verdad? Y para que usted certifique si esto realmente puede ser así. Ahora, arribo al profeta Jeremías, capítulo 31-33, dice el texto, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en sus almas y las escribiré en su corazón. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vea algo acá, amado. ¿Qué relación tiene esto con el tabernáculo? Por ahora, didácticamente no se los voy a decir. Lo vamos a ver en el desarrollo del tema. Pero hay una vinculación directa. Porque ya no va a estar en tablas de piedra. Ya no va a habitar físicamente en un templo, ¿cierto? Sino que hay una esencia
de que su ley será marcada en sus almas y las escribirá en el corazón. Estas son partes del alma que vamos a ver más adelante. Y usted va a ver cómo está íntimamente relacionado, cómo se construyó el tabernáculo en aquellos días y qué significado debe tener en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces me voy acá a algunas implicaciones. Y como les decía, parte de la temática va a estar enfocada en lo que significa ofrecer algo de corazón, que sea de corazón. Ajá. Ofrecer de corazón una ofrenda, en este particular una terumá, un aporte, implica amar al Eterno sobre todas las cosas, tener gratitud y amar su obra. Según Rashi, un sabio de la antigüedad y estudioso de las Escrituras, decía: todos los alegres de corazón fueron los que ofrendaron. Era un prerequisito del Eterno cuando solicitó el aporte, y finalmente todos los que aportaron eran de corazón alegre. Por eso, y permítanme acá trazar este paralelismo, cuando se solicita de una ofrenda, no puedes forzar la barra. Porque si tú forzas la barra, vas a sacar a aquel que no está alegre de corazón para ofrendar. Va a estar coercionado, va a estar obligado, va a estar manipulado. ¿Sí lo ves? Si se dieron cuenta en nuestra audiencia, no solicitamos ofrenda. Cada quien, como dispuso en su corazón y con un corazón alegre, ha traído su ofrenda. No es necesario solicitarla. Es un principio bíblico con un objetivo y un propósito específico, y cada quien, como pudo y como llegó la bendición a su mano, procede a este acto o no. Pero no somos nosotros los que vamos a promover eso. No sé cuántos han asistido a servicio que se le dedica media hora o 40 minutos a hablar sobre el principio de la ofrenda, que Dios te bendice, que Dios te bendice. La gente termina coercionada o manipulada. ¿Ok? Como fui testigo de un proceso en la que, en nombre de una ofrenda, decían que esto representaba el sacrificio de Isaac, que Isaac hizo, ¿verdad? Que Abraham hizo sobre Isaac, perdón. Y era lo más valioso. Entonces empezaron con las personas: ¿qué es lo más valioso para ti? ¿Qué es lo más, materialmente hablando? Y alguien dijo: bueno, es mi carro. Bueno, ese es tu Isaac, te toca sacrificarlo. Y tuvo que entregar las llaves. Y la persona se quedó sin carro. Increíble, hermano. Increíble. Ahora bien, esta historia no es Torah, porque la gente repite: por eso es que yo no creo en la Torah, porque esa enseñanza se prestó para eso. Pero espérate, la Torah no es la historia antigua. Son dos cosas diferentes. Génesis es parte de la Torah, pero eso no es un mandamiento, es un relato histórico. ¿Me explico? Tú no puedes convertir el relato histórico en una doctrina. Pero bueno, hay gente todavía que comete ese tipo de errores. Bien, el santuario fue construido con corazones alegres. Usted va a hacer una obra, esto es en este caso el ejemplo. Para construir esta obra lo hicimos con amor todos. En la medida que todos podían aportar, se aportó. Y déjeme aquí, físicamente hablando, ¿verdad? Contamos con un recinto para ahora dedicarnos, ¿verdad?, a la obra del Señor. Pero debe ser con corazones alegres, no obligados, manipulados, coercionados. Y eso, amado, sobra en este mundo postmoderno dentro del evangelio tradicional. ¿Sí? Para quienes han escuchado acerca de la teoría o la doctrina de la prosperidad. Si presentas ofrendas de todo corazón, Hashem morará dentro de ti. Esto lo establece así ese relato histórico. Dios iba a bendecir a los dadores alegres. Y fueron tan alegres que llegó un momento que, dice el texto más adelante, ¿sí?, que había en demasía el material y el Señor tuvo que darle la orden a Moisés: ya, que no traigan más. Que no traigan más. ¿Por qué? Porque quien está alegre quiere ayudar de más, quiere servir de más. ¿Ok? Y lo otro es comprender que este aporte no se limita a dar físicamente una cantidad de dinero, ¿no? Tu servicio, tu tiempo, ¿ok?, tu atención tiene que ver con un tipo de ofrenda y cuenta. Tus alabanzas tienen que ver con un tipo de ofrenda y cuenta. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hay varios tipos de materiales en estas donaciones? Por mencionar algunas, son muchísimas. Quiero destacar estas como las principales. Las pieles de Tahash era un animal mamífero parecido al tejón. Este fue extinto, era parecido al tejón. Aparentemente su pelaje era como especie, lo que llamamos, era impermeable aparte, pero peluche, ¿cómo que tela de peluche que llaman? Y tenía hermosos colores, ¿ok? Con eso la impermeabilización iba a permitir, valga la redundancia, que en el interior del santuario no se mojara, ¿ok?
Madera de acacias, trabajadas y ofrendadas por los hombres. Esto implicaba todo un trabajo de carpintería, porque no era nada más cortar el tronco y llevarlo, era tallarlo para que se convirtiera en una obra maestra, ¿ok? En cuanto a carpintería. Plata, porque el ofrendante la da por un rescate. Para aquel momento histórico, quienes daban plata era porque de eso el Eterno les había sostenido. Había plata, no plata de dinero, hablo de plata, en este caso el mineral. Pero lo hacían también por un principio de rescate o de restitución, sería mejor la palabra. ¿Cuál era la restitución? Bueno, Señor, yo te voy a dar, te voy a dar pues de estos minerales, ¿verdad? Para que en restitución a ellos tú bendigas a tu pueblo. Cobre, que en alguna versión aparece como bronce, la daba el ofrendante cuando estaba enfermo. A menor posibilidades, era un tipo de mineral menos costoso, ¿verdad? Le era más asequible al que no tenía, en este caso, grandes posesiones, poder contribuir con cobre. Pero ¿qué es lo hermoso de esto? Cualquiera pudiera pensar, bueno, hay una discriminación, porque vas a ponerle a cada uno carga distinta, ¿no? Esa era la carga que ellos podían tener. Por eso lo importante de dar conforme a lo que el corazón te dicte, porque ¿qué te va a dictar el corazón? Lo que está en tus posibilidades, no lo que está fuera de tus posibilidades, sino lo que está en tus posibilidades. Ahora, ¿dónde habitará el Eterno? Éxodo 25:8, veamos. Dice, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite dentro de ellos. ¿Por qué no dijo el Eterno para que yo habite en el santuario? O para que yo habite en la tienda de reunión o en el tabernáculo. ¿Por qué dice para que yo habite dentro de ellos? Porque su presencia, o el objetivo inicial era que su presencia acompañara a todos ellos. ¿Ok? En hebreo este término se conoce como Betoham, que literalmente traduce en ellos. Él morará dentro del pueblo, hoy en día dentro de cada corazón. Juan 7:38 y 39, mira lo que nos enseña aquí el Mesías. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, otra vez hagamos el ejercicio. Para ese momento no existe la Biblia, ni siquiera los evangelios. ¿Cierto? ¿Cómo es que Yeshua dice, el que cree en mí, como dice la Escritura? ¿Cuál era la Escritura? ¿Cuál era la referencia de la Escritura? La Torá. ¿Ok? Y los libros proféticos. La Tanat, en este caso, o el Tanakh. Dice aquí el texto, el que cree en él, como dice la Escritura, ¿no? No como creo yo, no como creo una religión, no como el estilo de alguien, no. Como dice la Escritura. Si yo creo en él, como dice la Escritura, de mi interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Y esto dijo acerca de qué. Aquí no hay lugar a error de interpretación. Te dice el siguiente versículo, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no era dado el Espíritu de santidad, porque Yeshua aún no había sido glorificado. Recordemos que el Espíritu de Hashem es enviado en el Pentecostés, ¿cierto? Luego de la ascensión del Mesías. Proféticamente hablando, así lo dispuso el Eterno. Que por cierto, la fiesta del Pentecostés es una de las fiestas bíblicas que, mal llamada judía, es una fiesta bíblica. Y lo celebraron en el Nuevo Testamento, el Pentecostés. Importante. Y acá, Yeshua habla de esto. Cuando yo inicio el capítulo 7, estas declaraciones Yeshua las hace en la fiesta de los tabernáculos. No es una fiesta judía, es una fiesta bíblica, es una fiesta de Dios. Y Yeshua, en ese particular, celebró la misma. Juan 14:23. Respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. Su presencia hace morada con nosotros, ¿sí? Cuando le amamos y guardamos su palabra. No hay forma de amar al Señor sin guardar la palabra. No hay forma de guardar la palabra si no le amo a Él. Si yo guardo la palabra, naturalmente es porque le amo. Si yo le amo a Él de forma genuina, naturalmente yo me voy a esforzar por guardar su palabra. Eso está claro, ¿verdad? No es profundo. Pero hay algo interesante. Dice que el Padre le amará, no Él. Han dicho que Jesucristo es el Padre. Pero aquí Yeshua dice, mi Padre, no Él, mi Padre le amará. Y además añade, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Porque habla en plural. Claro, él está refiriendo a su Padre y a Él.
Por lo tanto, Yeshua no es el Padre. Lo dice él, no lo digo yo. ¿Está claro? Ahora permítame hacer el ejercicio, porque es malo como que señalar otras posturas sin ponerse en el lugar de ellos. Ahora yo me quiero poner en el lugar de quienes creen en la Trinidad. Y lo voy a volver a leer en nombre de la Trinidad. Dice el texto: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. En nombre de la Trinidad, Yeshua mintió allí. Él está mintiendo allí. Él está enviando a un Padre que no existe porque es el mismo. Pero aquí viene un conflicto. En nombre de la Trinidad, aquí Yeshua está mintiendo. Pero podemos descartar, teológicamente hablando, ¿verdad?, que es imposible o fue imposible que Yeshua mintiera. ¿Por qué? A ver, ¿quién llega a esa deducción? Porque estamos claritos, sin estar allí, de que Yeshua no mintió. Así es. No hubo pecado en él, dice el texto. Y es evidente, tan evidente, que cuando él muere en el madero, él triunfa sobre la muerte porque en él no hubo pecado. Sobre él recayeron los pecados de la humanidad, pero en él no hubo pecado. Si en él si hubiese generado pecado, él no tiene el poder de la redención, no puede redimirnos. Entonces no mintió. Ahora bien, como no mintió, entonces la Trinidad se cae por su propio peso. Yeshua y el Padre son entes completamente diferentes. Son uno en el sentido de un ejad. En hebreo se conoce como ejad. Es uno en pensamiento, en propósito, en voluntad. No hay forma de fallarle al Padre porque son uno. Yo estoy de acuerdo contigo de forma íntima, Padre. Y lo que tú me mandas a hacer, yo lo voy a hacer sin protesta. Y lo que quiero reflejarles, mis amados, a toda la audiencia, es la representación profética del tabernáculo, conocido en hebreo como Mishkan, ¿verdad? Ese tabernáculo en relación a nosotros, ¿ok? En relación a nosotros. En la parte inferior izquierda vemos un plano de fondo donde está el atrio exterior, los atrios, la entrada por los atrios, el primer altar, el lavacro, el lugar en el recinto propiamente dicho, que es el Mishkan o el tabernáculo, específicamente acá, ¿verdad? Vemos las tres áreas, atrios, la parte externa, pero dentro de esta cobertura, el lugar santo y el lugar santísimo, que era donde moraba su presencia, ¿cierto? Bien, en cuanto al ser humano, el ser humano está compuesto, es un ser tripartito en cuerpo, alma y espíritu. Cuando estudiamos esto desde la perspectiva bíblica, se amplían detalles interesantes, ¿sí? Digamos, es la misma verdad, solo que puedes ver mayores detalles. Es como que viese yo un elemento con mis lentes y luego utilice una lupa. Voy a verlo mucho más cercano. O agarro un microscopio y lo voy a ver de forma micra y así, ¿no? Entonces, el punto acá es que el ser humano tiene varias partes. Una de ellas tiene que ver con el Neshama, que el apóstol Pablo llama como el hombre interior. Cuando vemos en la escritura, en las cartas paulinas, cuando él hace referencia al hombre interior, ese hombre interior es el Neshama. ¿Ok? El Rúa es el espíritu. Así, espíritu. Cuando hablamos del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, en este caso, es que su espíritu de santidad, ¿verdad?, nos llena, nos inunda y resucita en nosotros este Ruach que está apagado por causa de los delitos y los pecados. ¿Ok? Nefesh tiene que ver con el alma viviente y Basar con el cuerpo. Y el cuerpo a su vez, en comparación, quiero decir, ¿no?, al tabernáculo tiene que ver con los atrios, lo que se ve externamente, lo que es corpóreo, ¿sí?, lo que es físico y tangible. Entonces, un santuario celestial, según Hebreos capítulo 8, versículo 2, para quienes se preguntaron, pero la Biblia no dice que hay un santuario celestial, ¿verdad?, según los preceptos del Eterno a Moisés. Hebreos lo confirma en el capítulo 8, versículo 2, también en el capítulo 9, versículo 11 al 24. El cuerpo físico del Mesías fue templo y morada del Espíritu del Señor. Lo vemos en Juan capítulo 1, 14. También en el capítulo 2, versículos 18 al 22. El cuerpo del creyente en 1 Corintios 6, 19. Lo leímos hace unos minutos. La congregación del Mesías o el cuerpo del Mesías, como aparece en la carta de Efesios. También en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 10. Primera de Corintios, capítulo 3, 16 al 17. Y segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16. Ahora, ¿qué otro énfasis quiero hacer acá? El lugar santo de ese tabernáculo, ese lugar santo,
tiene que ver con nuestro hombre interior. Entonces, la disciplina diaria de buscar en intimidad al Eterno, de orar, de buscar su rostro, de escudriñar las Escrituras, de mantenernos en comunión con Él, son disciplinas que mantienen un fuego permanente en ese altar. Por eso ese altar se consigue en el Neshama, en el hombre interior. En el corazón se encuentra, en el centro del arca de pacto, estaban las tablas de la ley. Pero luego él le dice a Jeremías, o dice a través de Jeremías, que esas tablas van a ser ahora escritas en el corazón del hombre. De allí, fácil interpretar que si en el corazón del hombre el Eterno iba a escribir ahora los mandamientos, y ahora son parte de mí, y ahora no están en tablas de piedra, sino que están en mí. ¿Para qué están en mí? ¿Por qué cree usted que los mandamientos del Señor ahora es necesario que estén dentro de ti? Para que los obedezcas. ¿Sí lo ves? Porque si no están dentro de ti y no hay nada escrito de ello, se disipa. No vas a tener compromiso alguno. Pero el Eterno, en la renovación del pacto, permite que su espíritu y la esencia de sus mandamientos, de su palabra, de su verdad, sea insertada en ti. Y eso va a estar en tu corazón, donde está el centro de nuestra voluntad, en el alma. Ahí va a estar. ¿Ok? Entonces, doy acá una breve explicación al respecto. Tu alma está compuesta en varias partes. Una parte es el alma básica, el nefesh, el cual se alimenta de las actitudes humanas, lo que tú aprendas en función del entorno, ¿sí? Nuestra forma de vestir, nuestros gustos, muchos de ellos están condicionados por lo que aprendimos, ¿sí? Y esto está en esa parte del alma. El alma espiritual u hombre interior, como le llama el apóstol Pablo en Neshama, se alimenta de los mandamientos e instrucciones que Dios dicta a través de su palabra. Por eso es que cuando leemos la palabra, lo que explicaba al principio, y aquí vengo con toda intención de aclarar el punto. Cuando leemos las escrituras, una vez más allá del conocimiento intelectual, es que la palabra produce vida. Hay múltiples testimonios, amados, de gente, sobre todo en delincuentes, que han leído un texto bíblico que los redargulló y procedieron a arrepentirse, sin que nadie les explicara. ¿Cómo usted cree que una persona pueda llegar a ese punto? ¿O por qué llega una persona a ese punto? Porque la palabra del Señor, desde el texto, quiero decir, ¿verdad? A diferencia de cualquier otro texto o libro que pueda existir, imparte vida. La palabra de Dios imparte vida a aquel que la aborda, a aquel que la escudriña, a aquel que la estudia y que la lee, que medita en ella. Y finalmente el Rúa, que tiene que ver con el espíritu, bien conocido como el espíritu, ¿verdad? Traduce literalmente Rúa como brisa o aire. De hecho dice acerca del Pentecostés que la presencia divina vino un estruendo, ¿verdad? De mucho viento. Y eso tiene que ver precisamente con el espíritu de Hashem, con el espíritu del Todopoderoso. Es un estado que revitaliza, en este caso, a través del espíritu de santidad, revitaliza el espíritu en nosotros. ¿Ves? Por eso que usted puede ver una persona triste o deprimida y usted ministra en esa persona y la persona se reavive. ¿Ok? Porque hay una impartición del espíritu del Señor. El espíritu del Señor, que es su poder expreso, ¿verdad? Trae sanidad, hace milagros, crea señales. Amén. Y es necesario estar llenos de Él. Así como en el tabernáculo habitaba su presencia, necesitamos que su presencia habite ahora en nosotros. Amén. ¿Dónde está el lugar de encuentro con el Eterno? Éxodo 25:20. Algunas reflexiones acá. Dice, y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Se veían entre ellos, no tenían contacto visual hacia el sumo sacerdote, que era el único que llegaba al lugar santísimo. Se veían entre ellos. ¿Ok? No se puede equiparar. He conocido católicos, sacerdotes católicos, que equiparan estos querubines que estaban sobre el arca de pacto, ¿verdad? ¿Saben a qué me estoy refiriendo? ¿Sí? Los querubines que estaban sobre el arca de pacto, que se veían entre ellos. Ajá. He escuchado de sacerdotes católicos decir que producto de esa imagen que existía en el tabernáculo, es que ellos hoy por hoy tienen imágenes de distintas deidades. Y no tiene relación alguna. Sin embargo, vale la pena, ¿verdad? Siempre he dicho, pongamos empatía en quienes tienen una opinión diferente. Estas eran unas imágenes, pero su fin no era que le adorasen a ellos. Y tanto es así, mis amados,
que estos querubines se veían entre ellos. Estas imágenes se veían entre ellos. Sus alas cubrían sus rostros, viéndolo de lado, porque estaban de lado uno frente al otro. Sus alas cubrían sus rostros, ¿ok? Y aparte de eso se veían entre ellos. El sumo sacerdote jamás veía o tenía un contacto directo con ellos, por ejemplo, pues, ¿no? Por lo tanto, no puede equipararse con las imágenes de la Iglesia Católica. ¿Ok? Bien. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Cuál es el testimonio que él le dio? Porque para nosotros la idea básica en nuestra cultura, un testimonio es un relato, ¿verdad? Histórico de vida, que yo cuento, ¿verdad? De una obra que el Eterno haya hecho en mi vida. Pero en este contexto bíblico, ¿a qué se refiere las escrituras? Que en el arca pondrás el testimonio. ¿Qué era el testimonio? Las 2 tablas de los mandamientos. Ajá, incluso. Pero en este caso particular, como testimonio, eran estos 2 elementos. Pero dentro del arca ciertamente habían otros elementos, no solamente las tablas, también estaba el maná y estaba la vara de Aarón cuando ésta reverdeció, más los almendros que se produjeron como fruto en esta vara que reverdeció. ¿Ok? Sí. Sí, está bien. Sí, sí, ciertamente. Es así. Así es. Pero ese es el testimonio. Lo que hacía el sumo sacerdote cuando veía estos elementos, ¿verdad? Era recordar lo que el Eterno había hecho con su pueblo. Prosigo. Allí me encontré contigo. Y de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. ¿Sí? ¿Dónde le dio el Eterno estas instrucciones para ese lugar? En el lugar santísimo. Cuando el Eterno le habla a usted y me habla a mí, es en un lugar santísimo. No hecho de manos de hombre, sino construido por mi intimidad con Él. ¿Sí? Usted puede ir en un bus y el Eterno perfectamente puede hablar por medio de su espíritu a tu vida. Y tú hablas con Él. Y tú puedes estar quebrantado y llorando mientras que la gente alrededor ni idea de lo que está ocurriendo. Amados, son atmósferas completamente diferentes. Una es terrenal y una es espiritual. Ahora, ¿cómo desarrollas eso? Con ese vínculo espiritual. Cuando tú cobras conciencia de cómo ese tabernáculo eres tú hoy día. Yo recuerdo hace unos años cuando viajamos a Colombia, en uno de los viajes a Colombia, estábamos en Medellín y nos montamos en un taxi y pasamos por una cuadra que estaba llena de prostitución, mi hermano, horrible. Me daba tristeza. Mi esposa se ha puesto a llorar y el taxista nos veía, él como que cree que estábamos discutiendo algo. Si ahora le pasa algo, no se preocupe. Y ella se secaba, pero lloraba y lloraba y lloraba. Cuando nos bajamos, yo le digo, ¿qué pasó, amor? Me dice, no, veo toda esta cuadra pues llena de mujeres solas, en su forma de vida, y quebranta mi alma, Rafa, no puedo más, quebranta mi alma, no puedo más. ¿Cómo vives esas experiencias? Porque no era solamente la compasión, sino que junto a la compasión, ella se pone a orar por esa necesidad. ¿Me explico? ¿Sí lo ves? ¿A cuánto les ha pasado? En algún momento hemos tenido encuentros. Cuando Yeshua veía a las multitudes con compasión, ¿como qué? Como veas que no tenían pastor, lo veía con compasión, imagínense. A veces, guiados por el Espíritu del Señor, podemos ver a la gente con compasión. Yo he visto a gente, hermano, en el Facebook, luciéndose, el Face, felices de la vida. Y yo lo veo y me quebrante el alma. Y me duele físicamente el corazón, me ha pasado varias veces. Me duele físicamente el corazón por esa persona. Y oro. Porque en algunas ocasiones, en estos casos particulares, hablo de mi testimonio, sé que son personas que tienen grandísimas carencias, grandísimos vacíos, que si no les están alimentando de una apariencia para sentirse bien. ¿Ok? Pero tú lo discernes espiritualmente. Ahora, ¿por qué lo discernes? Más allá de tener un don de discernimiento, ser lleno del Espíritu. Estando lleno del Espíritu. Pero debo ser, amado, un templo y morada a la forma de Él. ¿Ves? No es que yo hago mi templo sin atrio. Entonces paso por la calle desnudo. ¿Ves? Ni me importa que me vean mi desnudez, porque esa es mi forma. No. ¿Cuáles son tus atrios? Los atrios estaban cubiertos, ¿lo vieron? Estaban cubiertos, tiene una razón de ser. Cubrir tu vergüenza tiene una razón de ser. Por poner un ejemplo. Y así como ser
una persona de ejemplo, una persona que camine en integridad, una persona que camine con conductas morales centradas, tiene que ver con este debido cuidado que el Eterno describe en su palabra y que ahora sale a revelarse a mi vida cuando yo entiendo que yo soy templo y morada de su Espíritu. Amén. ¿Ven la esencia del tema? Entonces allí Él se encontrará conmigo. ¿Dónde se va a encontrar conmigo? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Y les tengo una buena noticia. Antes dependíamos, ¿verdad?, de un sumo sacerdote para que una vez al año Él entrara allí. Hoy por hoy, Yeshua es quien ofrece sacrificio y nos da entrada amplia y generosa, dice la Escritura, por la carta a los Hebreos, para entrar al lugar santísimo cuando nosotros querramos. Cuando nosotros querramos, amado. Entonces hay que preservar la presencia divina en nuestras vidas. Amén. Allí me encontraré contigo. ¿Te quieres encontrar con el Padre? Porque Hashem me revela que muchos le extrañan. Y hay un lugar para encontrarte con Él. Es el lugar santísimo, es tu intimidad con Él. Entra y cerrada la puerta, a eso se refiere Yeshua. Encuéntrate con Él. No es que Él tenga la imposibilidad de encontrarse contigo en otro lugar. No es imposible para Él. Pero para que tú recibas de Él su instrucción, tienes que entrar en ese lugar. Pero entrar al lugar implica prepararte como morada. Teniendo exactamente todo lo que Él demandó por su palabra, que tuviera un lugar para que morara su presencia. ¿Sí lo ven? Prosigo. ¿Dónde está el lugar del encuentro del Eterno? Esto es un aporte del doctor Ketriel Blatt. ¿Tú tienes acá las porciones diarias del maná? Por favor, ubícame el número 5 en el texto. Número 5, pero en el texto, no en el audio. Permítanme, mis amados, algunas premisas generales, ¿no? Donde hay adoración, hay revelación. Ahora, esta adoración no se limita a cantar. Eso es una forma de expresar adoración. La adoración en hebreo se conoce como abodá. Y es simplemente tener una vida en obediencia delante del Eterno. Tener tu disposición de servirle en todo momento. Esa disposición de servirle es adoración. Y esa adoración permite que el Eterno, por medio de su Espíritu, te revele mayores profundidades en las Escrituras. Cuando hablamos de revelación, no se trata de que haya algo escondido o es algo nuevo. Y aquí necesito repasar el punto. Que sea algo nuevo, no es porque alguien lo esté inventando, es porque tú lo estás reconociendo. Es como una persona que no conocía al Mesías, a Jesucristo, a Yeshua, no le conocía ni idea, ¿me explico? Y te hablan de él, y tú, bueno, sí, yo conozco algo de la historia, he visto sus películas, tienes una idea de él, ¿no? Pero cuando tú le aceptas y entras en una relación con él, y empiezas ahora sí a conocerle, ¿verdad? Tienes el detalle, ¿verdad? Del por qué crees en él. Así mismo pasa con principios en las Escrituras que por mucho que le hemos leído, no hemos llegado. Pero no hemos llegado, no es porque el Señor se ha negado, está allí, pero no lo hemos hallado. No lo hemos descubierto. Y si no leemos las Escrituras, mucho menos lo vas a hallar. En su presencia no debe haber egoísmo, riñas, pleitos, odio, rencor y cualquier fruto de la carne. Ahora permítanme, el testimonio, que eran las tablas, estaban en el lugar santísimo, ¿verdad? En el arca de pacto. Si yo estoy lleno de odio, no cabe el testimonio de las tablas, no caben. Los mandamientos no caben. Porque frontalmente, por mi odio, yo estoy agarrando la tabla y la estoy partiendo, no me importa. ¿Sí lo ves? Si tú ocupas estos recintos con algo ajeno a lo que el Eterno instruye por su palabra que debe estar, tú profanas tu cuerpo. Y al profanar tu cuerpo, el Espíritu de Hashem no puede morar en ti. Por eso se redarguye. Por eso advierte el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 30, no contristéis el Espíritu. Qué fácil es decir, la carne es débil. Qué fácil es decir, el Espíritu se entristeció dentro de mí. No, evitemos eso, para que tengas una vida plena delante del Eterno. Los querubines tenían cara de niño, por la inocencia que debe caracterizar al ser humano que tiene intimidad con Hashem. ¿Cómo usted conoce una persona que tiene intimidad con Hashem? Ajá, pero ¿cómo es la forma de ese fruto? ¿Cuál puede ser una de esas características? Actúa como un niño. Actúa como un niño. Es genuino.
se expresa con libertad. ¿Me explico? Cuando tú ves, mira, este parece un niño, es como muy inocente, ¿sí? A veces dicen juegos de doble sentido y yo no los entiendo entre los compañeros de trabajo. Ah, este otra vez cayó de la mata. Y yo sé que no estoy caído de la mata. Lo que sé es que yo procuro mantenerme inocente delante del Eterno porque no hay lugar a otra cosa. ¿Me explico? ¿Ha visto usted creyente con juegos de doble sentido? Uf. Mi pregunta, mi pregunta es, ¿qué tienen ellos en esa arca de pacto? ¿Sí lo ven? Entonces, prosigo, se veían entre ellos para evitar la adoración de los hombres. El hombre que se acerca a él debe tener la Torá. Ya, antes de continuar, quiero compartir aquí una anécdota con respecto a esta premisa que tiene que ver, se veían entre ellos los querubines para evitar la adoración de los hombres. He escuchado, amado, diversos testimonios de católicos que se le han quedado viendo a las imágenes, ¿no? Y como la imagen está fijamente así, no parpadea, pues porque claro, es un muñeco. Llega un punto de contacto visual que, sí, me estás escuchando, me explico, no, es una idea mental. Pero la verdad es que ahí hay fuerzas espirituales, hermano, que te están engañando. Te están engañando. Te están engañando. Y es necesario no ser víctima de ello, y a quien es víctima de eso, tener la dirección divina, pero para hacerle ver que están haciendo algo vano y algo que no le agrada al Eterno, dicho sea de paso. Acá como mi sobrina, ustedes saben que había una imagen de José Gregorio Hernández, un lugar por acá, una capilla muy grande, tiene la estatura de una persona adulta, de la imagen, y hay una señora así implorándole, y vamos nosotros caminando y sale mi sobrina corriendo, de 4 o 5 años, como Hannah hoy en día. Sale corriendo, señora, ¿para qué le pide? No ve que ni se mueve, no le puede escuchar, no le puede ver, no puede hacer nada. Si necesita ayuda, pídasela a Dios. Y llegamos nosotros a agarrar a la niña, niña, ven acá. Pero ella, por ser niña, no midió, lo dijo así. No, desconozco el testimonio de esta mujer, pero a lo mejor cabe la posibilidad de que ella pensaría y entraría a razón de eso. Porque a veces ese tipo de actos te abren los ojos. Te abren los ojos. Ocurrió con una bruja, con otro amigo. Lo contrata para pintar un Porsche y tiene esta misma imagen, o sea, otra imagen, pero de la misma persona, en este lado del Porsche. Y entonces cada vez que ella salía, la señora era bruja declarada abiertamente, pues ella era bruja, y adoraba esta imagen. Entonces cada vez que ella salía, hola José, lo saludaba, pues tenía una relación personal con la imagen. Eso era constante. Y este hombre empieza a pintar y empieza a ver a esta mujer con esa acción continua, ¿no? Entonces, a lo mejor guiado por el Señor, esto lo especulo yo, él va pintando y en algún momento le dice, mira José, vete arrimando porque voy a llegar al punto de pintar cerca donde estás tú, te puedo manchar el traje. Y la mujer le deja adentro de por la ventana, no le dice nada, ¿no? La medida que él se va acercando a la imagen, José, dame el permiso porque te voy a manchar el traje. No, la mujer se armó. Se lo dijo, ¿usted es loco o qué? ¿Ah? Porque usted le habla así a la imagen. Ahí la quería agarrar yo, le dijo. Eso mismo le hago yo a usted, le pregunto yo a usted. ¿Para qué usted le está hablando de esa imagen? Y le empezó a predicar. Se dice que la mujer creyó en el Señor. Para nosotros hoy día suena básico y lógico. Pero para alguien que no conoce al Señor, eso tiene peso. Esa convicción tiene peso, sí Señor. El hombre que se acerca a él debe tener la Torá, instrucciones en su corazón. Cuando vemos este término, sé que la mayoría lo conoce, hago aquí el hincapié para los visitantes, lo relacionamos con la ley de Moisés per se y quedó allí. Pero resulta que la Torá no traduce ley, la Torá traduce instrucciones. A ver, los mandamientos del Señor, las instrucciones de Moisés no salvan, eso está claro. Salva es el sacrificio del Mesías, eso está claro, eso no está en discusión. La Torá de Moisés y las instrucciones nos enseñan es a vivir, porque el tema es que vivimos chueco, vivimos mal. Nos enseñaron mal o aprendimos mal. ¿Ven la diferencia? Ya finalizando por acá. ¿Dónde está el lugar de encuentro con el Eterno? Versículo 23. La mesa representa la salud y el bienestar material. Su presencia en el área sagrada del santuario indica que no solo con acciones espirituales se sirve al Eterno, sino también con las cuestiones cotidianas, como el comer, el beber, el disfrutar la vida. Por eso la mesa en la casa del Hijo del Eterno representa un altar. Nuestras mesas, esto lo he reiterado muchas veces, nuestra mesa en casa, la mesa del comedor donde comemos, amado, eso representa un altar delante del Eterno.
Porque a la mesa llega la provisión. ¿Y de dónde viene la provisión? Del Eterno. ¿Ok? Haga permanentemente, amado, ese ejercicio. ¿Ok? La mesa no es cualquier lugar. Y comer en cualquier lugar tiene su desmérito. ¿Ok? En cuanto, no me malinterprete, en cuanto al sustento divino. ¿Sí? Si yo voy de carrera, me llevé el desayuno y comí en la camioneta, en un lado, no pasa nada. ¿Ok? Pero si estoy en casa, demos el lugar a la mesa para agradecer al Eterno, porque ese es el altar donde Él permitió que la provisión que corresponde a tu alimentación llegó a esa mesa. Amén. ¿Qué elementos del santuario representan a las mujeres y a los hombres? Porque el santuario, así como nos representa a nosotros como templo y morada del Espíritu, ¿verdad? El santuario también representa el cuerpo del Mesías, la comunidad, la congregación, ¿sí? Éxodo 26:3 dice, 5 cortinas estarán unidas una con otra. También las otras 5 cortinas estarán unidas unas con otras. En hebreo, esta expresión aparece como Isha el Ajatá y traduce literalmente una mujer hacia su hermana. En lugar de cortina dice una mujer hacia su hermana. Por ello, entendemos que en este santuario las cortinas representan a las mujeres de la congregación. ¿Ok? Las mujeres de la congregación. Y las mujeres de la congregación deben estar unidas para que en el conjunto de cortinas puedan cubrir lo que es necesario cubrir. Que no se vea al otro lado. ¿Sí? Tal cual como esa cortina que ven allí en la entrada, ¿cierto? De 2 colores. ¿Sí? Ellas están cubriendo un espacio de otro. Esa es parte de la misión de la mujer en la congregación. Las mujeres deben estar unidas. Dice, harás luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de 1,5 codos la anchura de cada tabla. Cada tabla tendrá 2 espigas para unirla una con otra, así como harás con todas las tablas del tabernáculo. Las tablas representan a los hombres, pero no por ser caretabla, o por lo menos tratemos, ¿verdad?, de que no sea por ser caretabla. Las tablas vienen de la madera viene de los troncos de los árboles, y los árboles en las escrituras, según el Salmo 92:12, reflejan al hombre, al varón en este caso. ¿Ok? Entonces, caballeros, acá, nosotros somos las tablas de ese tabernáculo. Te necesitamos. ¿Ok? Si tú no estás, hay algo elemental que falta en el tabernáculo de reunión donde invocamos su nombre para que Él se haga presente. Hablo de lo corporativo, ¿ok? Hablo de lo colectivo. Amén. Finalizando por acá, y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Habían 3 altares en el santuario, en el atrio, que representa nuestro cuerpo, y a su vez la oración en nuestro cuerpo, ¿verdad? El orar, el que te apartes, el que te arrodilles, el que te apartes físicamente para orar, implica una oración en los atrios, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy orando en este momento dándole gracias al Eterno y usted está aquí distraído, viendo para otro lado, de pronto orando, acompañando. No pasa nada, pero esa oración es en los atrios. ¿Ves? Yo estoy conversando con el Eterno, no trasciende de allí. Pero hay otro lugar, que es el lugar santo, que representa nuestra alma. Es la oración en el Espíritu. Creo que todos hemos tenido, al menos alguna vez en la vida, una oración guiada en el Espíritu. Que no es por lo que a ti te parece, sino que el Eterno te empieza a mostrar y a veces hasta toma tu boca para orar por objetivos que están lejos de ti. ¿No le ha pasado eso? O el Eterno te muestra una visión, una persona que ni idea, ni siquiera estás pensando en esa persona, pero es momento de orar por esa persona. Hemos tenido parte de esas experiencias. Y en el lugar santísimo que representa nuestro espíritu, la oración por el espíritu, según primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 15. Ya con esto terminamos. ¿Por qué el santuario debía estar cerrado? Fíjense que el santuario, aún en el desierto, y sabiendo que estaba rodeado por las mismas tribus de Israel, ¿por qué debía estar cerrado? Vean, Éxodo 27:9. Harás también al atrio del tabernáculo. Al lado sur habrá cortinas de lino fino torcido para el atrio, de 100 codos de largo por un lado, y así describe para el resto de los lados. Yo para resumir solamente me quedé en un lado, pero la verdad es que la instrucción es por los 4 lados. Ahora, ¿qué implica esto si ese santuario físico representa nuestro cuerpo? Esos atrios, amados, tienen que ver con el cuidado de nuestro cuerpo, ¿ok? De tu organismo. El cuerpo debe ser librado de toda impureza, por lo que se recomienda. Para ello, debemos lavarnos las manos antes y después de comer, antes y después de ir al sanitario. Más allá de una medida de higiene, esto es propio para tu salud, trae un beneficio a tu salud,
Y debe ser parte de tu conciencia de que por ser templo y morada del Espíritu del Eterno, tú puedas guardar estas medidas de higiene. Vestir con decoro, importante. Hacer ejercicios, buenos hábitos de alimentación, dormir bien, descansar, equilibrar tiempos, prioridades versus ocio. No todo es trabajo, no todo es distracción. No todo es distracción, no todo es trabajo. Velar por lo que estamos viendo, oyendo y tocando. Leyendo toda fuente ajena a la instrucción, a la Torá. Y cuando hablo de Torá es la Biblia entera, porque luego los manuscritos apostólicos nos dan cualquier cantidad de instrucciones para nuestra forma de vivir, para nuestra forma de vida como creyentes, ¿cierto? Bueno, amados, bendito el nombre del Eterno, hasta acá la enseñanza. Permite al Eterno, ¿verdad?, que a partir de inquirir en estas palabras, de reflexionar en ellas, podamos mejorar en las áreas que sabemos desde nuestro ser interior que tenemos que mejorar. Amén. No es imposición. Hemos servido el plato. Usted come hasta donde quiera. Hasta donde quiera y lo que quiera. ¿Ok? Pida dirección al Eterno. Pida al Eterno que le permita profundizar en estos aspectos. Y lo más importante, porque de nada nos vale quedarnos solo en el intelecto, no. Sino que esta palabra realmente cause vida en nuestra vida, que seamos hacedor de esta palabra. Lo que sí le digo es algo, si usted va en comunión con el Eterno, y por un momento usted medita en lo que eso representaba en la antigüedad, para que su presencia morase allí, ¿cómo debo estar yo para que Él ahora more en mí? Y usted va a ser mucho más cuidadoso y respetuoso de Él y de su palabra. Amén. Oramos para despedir este tiempo. Gracias, mis hermanos. Padre, gracias. 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 Gracias por tu presencia divina. Gracias. Gracias por tomarnos de la mano. Gracias por llevarnos a ti con cuerdas de amor, como lo dice el profeta. Gracias. Gracias. Permítenos no ser olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Queremos honrarte, Señor, con esta alabanza. En gratitud, Señor, al despertar espiritual que has traído, al estimularnos, al levantarnos, al agregar colirio a nuestros ojos, Señor, para ver mejor. Hoy queremos renovar, Señor, nuestro compromiso delante de ti, como pueblo, como hijos tuyos, Padre. Un día más, un día más, un día más. Lleva con bien, Señor, a mis amados, que así como salieron en bendición, retornen en bendición. Que ningún mal toque sus moradas, sus vidas, sus cuerpos. Bendíceles siempre, Padre. Y otórgales fortaleza espiritual y renovación mental, Padre, para enfrentar esta nueva semana de desafíos. Dales shalom, paz, que sobrepasa todo entendimiento, Padre, para que con todo gozo estén en sus casas, para que con todo gozo compartan tu palabra, para que con todo gozo evangelicen a otros, porque debemos dar de gracia lo que hemos recibido por gracia. En el nombre de Yeshua, te damos las gracias. Amén.